Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos ante el Señor para reflexionar sobre su palabra. Ñande Yara Ñe'e, lleva ella pongo jefe, Ñande Loga Pupe, Ñande de Coebe, Apeisha Ñande Aveña Ñemo Kene, Yaguatá, Yajaese, Llevañas Endurire, Peñengüe. Queridos amigos, hoy estamos en el 11º domingo, veáis el número 11, domingo número 11 del tiempo ordinario. Upea o Moñeponuba, ¿verdad? Con la venida del Espíritu Santo, porque el tiempo ordinario y Seina Peñande de Coepe de todos los días es el tiempo ordinario de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, en las cosas normales, en las cosas cotidianas es donde Dios se tiene que manifestar. Después de que nosotros aprendimos en los tiempos fuertes, Cuaresma y Pascua principalmente, entonces, como nosotros tenemos que afrontar los problemas, las situaciones, la vida nuestra, la vida de familia, la vida de comunidad. Que la palabra de Dios, la Biblia, siempre se escribe para la comunidad. Upear el añande atigna como iglesia dice atiguazú, de yarañe, porque ha eteboí use, oñemonguetañan de día ñande, esa bañande ya y pues cuivana peñandera pe. Como familias vamos a poder tener principios, valores, aquello que nos va a servir a nosotros para poder ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y en este domingo, era 11º del tiempo ordinario, leemos del libro del Éxodo. Estamos en capítulo 19, del 1 al 6. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim. Y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre las alas del águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Queridos amigos, qué lindo es entonces con esta palabra de Dios del Éxodo. Fuimos esclavos, estuvimos en Egipto. Esta es la simbología más linda que nos hace entender a nosotros nuestras limitaciones. Tantas veces estamos en el pecado. Y este es uno de los momentos más lindos en que nos está hablando y nos está haciendo recordar que Ñandea lleva ya está en el pecado. Naña se lleva. Cucureya te cuya lleva petuyucuave. Pues Ñande Yara veces acá Ñande. Recuerden. ¿Sí? Yo les quiero recordar cómo ustedes estuvieron antes, ¿verdad? Ustedes llegaron desde la esclavitud, salieron, pero llegaron hasta el desierto. Ustedes partieron desde Refidim y ahora llegaron al desierto de Sinaí. Nos encontramos ante la montaña del Sinaí. La montaña significa siempre el lugar donde nosotros encontramos a Dios. Y así entonces, queridos hermanos, si nosotros entendemos lo que es la montaña desde donde Dios nos habla, los que tuvieron experiencias, allá en las montañas o lo que sea,
O si no, yo no te oí, me voy a ir a mata o lo que sea, en un cerrito. Y a mañana, upe ya lleva a Monbury, va a esa bañandilla esa, ¿verdad? Es una visualización totalmente diferente, linda, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira abajo y ve la inmensidad de la creación y de la bondad de Dios. Por eso es que los antiguos, sobre todo los griegos, pero no solamente los griegos, sino que también mucho antes de ellos, dentro de las culturas anteriores, se nos hablaba de la montaña, desde el lugar donde nosotros encontramos a Dios. Los griegos nos hablaban más de esa realidad porque como son archipiélagos, ¿verdad? Entonces son tantas islas grandes con montañas. Entonces ellos te hablan mucho más de la montaña, porque ahí entonces ellos miran la naturaleza, la belleza de la creación que Dios nos ha dado. Y entonces nos hablan de la belleza de Dios. El Dios es el que está contemplando siempre la belleza. ¿Desde dónde contemplamos? Desde la montaña. Y así entonces está diciendo la palabra de Dios también aquí, que al llegar a este lugar de la montaña, aquí establecieron su campamento. Moisés subió a encontrarse con Dios. Este ya es el primer elemento para cada uno de nosotros, un Moisés que camina para encontrarse con Dios. Yande vaya a caina peta peya angua llevaya ñañe mongueta mi angua añajendu mi angua veñan de yara, primer elemento. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Querido papá, querida mamá, querido tendotá, querido responsable de cualquier grupo, querido responsable entonces de cualquier familia, ñande yara ñande no a cada uno de nosotros a subir a nuestra montaña. ¿Cuál es mi montaña? ¿Cuál es el lugar en donde yo me encuentro con el Dios de la montaña? Eso incluso también nosotros encontramos, ¿verdad? El famoso El Shaddai, se dice en hebreo. Ese está en el capítulo 17, ¿verdad? Del mismo libro del Génesis. A Dios se le llama el Dios de las montañas, el Dios de las alturas, el Dios que contempla la belleza. Para que nosotros podamos entrar y contemplar la belleza del mismo Dios. Y entonces por eso nos está diciendo y nos está llamando: casa de Jacob, le vas a decir. Pero ¿qué le vamos a decir a la casa de Jacob? Es decir, a tu pueblo, a tu familia. ¿Qué le vamos a decir a esas personas con quienes estamos conviviendo? Queridos amigos, lo que nosotros le vamos a decir a las personas con quienes convivimos es justamente lo que Dios envía como mensaje. Anuncia este mensaje. Primero en el corazón para que podamos transmitir, porque somos intercesores, intermediarios de la voz de Dios que tenemos que saber transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra sociedad. Qué lindo que es cuando nosotros reflexionamos y sabemos que próceres tan interesantes dentro de nuestra nación han dejado legados pero maravillosos, sobre todo de honestidad, por ejemplo. Que nos traigan legados de una honestidad grande, de un empeño, de un patriotismo y de un deseo de hacer bien las cosas. Algunos pensamos que vivir la religión es mirar y ver angelitos. Y sin embargo, el Señor nos está llamando a vivir humanamente, de acuerdo a los valores y criterios que Él mismo nos ha regalado y nos ha dado. Y por eso nos hace recordar: fíjense que yo les he dado todo. Los conduje sobre alas de águila, los traje hasta mí. Y por lo tanto, si ustedes, queridos amigos, escuchan, dice, mi voz, si ustedes observan mi alianza, entonces es la única manera que puedan ser mi propiedad exclusiva, porque toda la tierra es mía. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, que podamos ser propiedad de Dios allá, que podamos nosotros hacer vivir, escuchar, ser intermediarios, intercesores ante nuestra comunidad, nuestra familia. Volvemos enseguida con más ñande yarañe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Como siempre, es la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Esa primera lectura tan linda del libro del Éxodo. Suban a su propia montaña. La montaña es el lugar donde nosotros encontramos a Dios. ¿Se dan cuenta? La simbología tan rica y tan linda que nos presenta siempre en la Biblia. Siempre orecomante hoy lleva una simbología linda. Hoy leemos en este domingo, en la segunda lectura, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos con el capítulo 5, versículos 5 al 11. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Queridos amigos, entonces, así nos encontramos con esta hermosa lectura. Es la segunda, ¿verdad?, que nos presenta la carta de Pablo que está escribiendo a los romanos. Y antes de imagina, ¿verdad?, que esta carta es una síntesis también del pensamiento de Pablo. No de toda su catequesis, digamos, de Pablo, pero por lo menos muchos de los elementos que él fue predicando siempre. Pablo se está presentando a la comunidad de Roma, es una de las últimas cartas que está escribiendo, y después nosotros sabemos que Pablo morirá justamente en Roma, estando en Roma. Pero esta carta él está enviando antes, a los cristianos que vivían en ese momento, ¿verdad?, en Roma. Se les da a conocer, ¿quién es Pablo? Y así entonces, queridos amigos, aquí se nos presenta y se nos está diciendo, en primer lugar, cuando éramos débiles, dice, es Cristo el que viene en ese tiempo señalado. Desde el griego la palabra kairos. El kairos quiere decir el tiempo oportuno. El kairos quiere decir entonces ese tiempo señalado. El kairos quiere decir el tiempo justo. Cuando nosotros hicimos un camino, por fin, es como decir el gol, es como decir la meta. Llegamos al gol, es decir, porque llegaste a tu objetivo. Y aquí entonces la palabra kairos en griego quiere decir el gol, el objetivo, nuestra meta hacia donde nosotros estábamos apuntando. Y Dios tenía una meta para con nosotros. Y cuando llega ese tiempo oportuno, es decir, cuando Dios ha hecho todo un camino con nosotros, añade por fin ya esa cuaya, ya esa pea, lleva allá, bueno, nada veñan de yara y maitewi bema, oñe pe añade hinara, nada vean baiteñan de hinara, la lleva hasta hanguaya, ya esa cuaja, hanguaya, pongan hanga las cosas. Hasubila ñama hanguaya. Hay algunos que algunos objetivos que nos cuestan mucho más lograrlos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacemos un partido, ¿cuál es el gol? ¿Verdad? Un partido, sabemos que ella lleva esa pelota dentro del arco, a la golina. Bueno, ese es el objetivo, pero vean, estar en Miana, estar en Lujana, hoy la defensor, hoy la de contrincante bebejina. Y así también nuestra vida, queridos hermanos, para llegar a nuestra meta, pero lo importante es que aquí hemos llegado. Cuando llega el tiempo oportuno, ahí es donde el Señor entrega su vida generosamente para poder liberarnos. Ese es nuestro objetivo. Y también nosotros, como alter Cristo, es decir, alter Christi en latín, otros Cristos, también nosotros tenemos esta misma meta, este mismo objetivo. Para que podamos llegar a nuestro objetivo, para que podamos llegar a lo esencial y a lo fundamental, es decir, nuestra vida,
nuestra vida y nuestra propia salvación, nuestra propia felicidad, nuestra propia realización. Y por eso dice, en ese tiempo señalado, el Señor murió por nuestros pecados. Es lo más lindo que nosotros recibimos de parte de Dios. Y después nos vuelve a concienciar, a llevar. ¿Qué nos dice? Difícilmente, nos dice, difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. A ver, algo así, nos lleva. Cada uno tiene un poco, y cada uno tiene su cada uno, cada uno tiene su cada uno. Ubeaco dice, nos lleva muchas veces ñañen bote, anda ya guatasei, anda ya posei, lleva peñan de yara, como ve uponaña, debe sacaña, es el único camino para que podamos hacer una linda comunidad, una linda familia. Peña, vamos a peña, pues vamos a hacer, lleva. Nantero etea, o ya posee tapea. Pero que el Señor nos está diciendo, este es el tiempo oportuno, este es el camino de Dios y esta es la meta conseguida y lograda a través de Jesucristo, porque ha entregado. Es muy difícil encontrar a alguien que dé su vida. Ubeañan de Guanaina y sea, lleva peñan de Yara, o manoñan de Jaepe, o ibe gurusure ñan de Jaepe, lleva, y así nos devuelve la vida. La vida para nosotros que significa felicidad. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Tal vez. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, su Hijo, murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aquí incluso vuelve a ser una posibilidad. Ya por nada, vete y posibilidad, vete y acotamiento. Lleva. ¿Y qué dice? Y bueno, tal vez alguno dice por un bienhechor. Porque esa persona fue tan buena, esa persona sí vale la pena, ya pomba. Pero aquí después continúa y dice, pero atención, Jesús muere sobre todo entonces por nosotros. Jesús es capaz de morir por los pecadores. O sea que esto no tiene comparación. Si Jesús es capaz de entregar su vida por los pecadores, quiere decir que nosotros desde ahora, gracias a Dios, gracias a su muerte, estamos justificados. Justificados significa entramos en el camino de la justicia, entramos en el camino de la salvación, estamos entrando en el camino de la realización, estamos en el camino de la plenificación. Upeago dice, lleva ñande arorigo anga porque ya llega cuamba esa papeñan de yaro me embaite ñande para que podamos ser felices. Volvemos nosotros enseguida con más ñande yara ñe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos
para mantener el primer canal católico del Paraguay. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Ríos Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominica. Nos encontramos en este 11º domingo del tiempo ordinario. Escuchemos ahora esta tercera lectura, es decir, el Evangelio que nos propone el Señor.
Leemos desde el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 9, 35 al capítulo 18. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Queridos amigos, qué linda es la palabra de Dios. Hoy hacemos un resumen, pero aquí con muchos temas, un resumen de lo que va a ser justamente el caminar de Jesús. En primer lugar, se nos presenta a un Jesús que recorre, dice, todas las ciudades y los pueblos. Es el famoso halaj que se dice, ¿verdad?, en hebreo. Ya en el capítulo 3, versículo 8 del Génesis, te habla de un Dios que camina en el paraíso después de que el hombre ha caído en el pecado. Un Dios que recorre, un Dios que camina, un Dios que busca al hombre. Sino que Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste detrás de ese árbol? Alleva. A veces pero estaba el año botado o cañino en dulce lleva peñan de yarañe. Como estábamos escuchando en esa primera lectura del día de hoy, el Moisés que hace de intermediario. Lleva peñan de su peñan de ru, oñe de peñan de amigos, ella pecaña, ni en botado, ni de yapú, ni la remondabe. ¿Cuántas veces escuchamos a través de la palabra de Dios que se les habla en Cacupé? ¿Cuántas veces se nos ha dicho? ¿Cuántas veces los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo, ¿verdad?, que reclama por justicia, por ejemplo, en nuestro país, que reclama entonces por dejar de meter la mano en la lata, pero continuamos en lo mismo? Un caminar de Dios, un ñatoy de Dios a cada uno de nosotros. Ahora va a depender de nosotros, ¿verdad?, porque todos estamos llamados a ser intercesores, intermediarios, porque Dios actúa a través de nosotros. Como dice aquel hermoso canto, yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ser responsable en ayudar a la comunidad para que podamos salir de tantas situaciones erróneas y equivocadas en las que vivimos. Y así entonces, queridos amigos, se dan cuenta que el Señor, que va caminando, dice, recorría proclamando la buena noticia del reino. Segundo elemento, sanando todas las enfermedades y dolencias. No estoy hablando de eso. De esas enfermedades del COVID o de esas cosas. Sino que la gran enfermedad de la falta de Dios. Porque la falta de Dios es la que nos lleva después a vaciar las arcas del Estado, nos lleva a nosotros mismos a ser entonces corruptos, porque somos nosotros los que nos ponemos, ¿verdad?, en ese lugar a apoyar a gente que no tendría que estar en esos lugares, ¿verdad? O sea que somos nosotros mismos los que estamos enfermos, o no nos damos cuenta, o si no, ñembo. Somos nosotros mismos prebendaristas, ¿verdad? Somos nosotros mismos entonces planilleros. Y entonces esto es lo que nos está diciendo. El Señor Jesús va hablando, va anunciando el reino,
y va curando a las personas de sus enfermedades. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Queridos amigos, y esto sí que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Están con ovejas sin alguien que les pueda guiar. ¿Por qué el Papa Francisco hoy insiste mucho y nos dice, ¿verdad?, continuamente, ¿verdad? Iglesia en salida, el pastor con olor a oveja. Ubeaisegina lleva ñande yara y sabe ñande yaguatana, yajana, yaicuana, lleva mandi balaña y meñaina. ¿Qué misión tenemos? Así como Moisés que sube a la montaña, nosotros hoy que salimos a las calles. Yo recuerdo antes cuando estudiaba la teología, desde una perspectiva de los redentoristas, se gusta formar, ¿verdad? Decía que hay que patear las calles. Algo dice lo mismo y nos lleva que el Papa Francisco nos dice. Patear las calles, en la expresión, ¿verdad?, de los argentinos, quiere decir entonces recorrer las calles, quiere decir caminar, quiere decir aplaudir en cada casa, ir a conocer a los fieles, a las personas, a las ovejas. Y Jesús aquí descubre que estas ovejas, dice, que no tienen pastor. Y entonces desde aquí nosotros también nos damos cuenta con otro elemento. ¿Y cuál es, queridos hermanos? Lo que viene a continuación. Porque se da cuenta y entonces dice, la cosecha verdaderamente es abundante, pero los trabajadores son pocos. Pidan al dueño de la mies para que envíe más trabajadores a su cosecha. Y así entonces viene el llamado de los 12 discípulos, ¿verdad? De estos 12 discípulos que ahora nos hará que seamos apóstoles. La diferencia entre discipulado y apostolado. El discípulo es aquel que se pone en el seguimiento de Jesucristo para aprender y entender lo que Dios le está enseñando. Pero ahora, queridos amigos, el apóstol es aquel que ya es enviado porque ya aprendió la lección. Hoy Cuama lo trajo a Dios. O eres coma peje coebe, lleva peña pinto ube peje coebe y gatos anguaya con angoy cuave ahí peja bisabe. O me anguaya pejoga pupe lleva. O me anguaya ahí en su propia nación, allí donde nos encontramos. Queridos hermanos, hoy en este 11º domingo la palabra de Dios es tan rica, nos enseña tantas cosas. Ya ando míquena. Vamos a abrir el corazón, vamos a abrirnos a Dios y dejemos que la fuerza del Espíritu Santo nos transforme verdaderamente para estar, como decía la primera lectura, en alas del águila, es decir, en las manos de Dios. Volvemos nosotros enseguida con más ñande yarañe e dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia.
Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Y ahora entramos en este segmento que le llamamos nosotros Ñandeyara Ñe'e Responde. Todas esas preguntas que ustedes ahí tienen siempre el numerito donde pueden escribir, enviarnos sus preguntas. Y hoy es tan interesante porque hay tantas posibilidades. Estamos hablando nosotros del jalaj, es decir, del camino, del caminar. Peñandeyara Yepa Huatá se encuentra con el pueblo, con la gente, los ve como ovejas que no tienen pastor. Aquí quiere decir que tenemos que hacer un camino, lo que el Papa Francisco siempre nos dice, Iglesia en Salida, que patear la calle, como les decía anteriormente. Queridos amigos, vamos a mirar entonces lo que significa esta palabra jalaj, lo que significa esta palabra caminar. En primer lugar, el antiguo semita, nos encontramos con los semitas. ¿Y de qué estamos hablando, queridos amigos? Atención, entonces estamos hablando nosotros aquí, al decir el caminar desde un pueblo semita, que es un pueblo nómada, o por lo menos seminómada. Momentos en que queda en un lugarcito, pero luego estamos en el desierto,
el rebaño necesita renovar, porque en Doregoema bajo una lleva la imbumbacuera, entonces tiene que moverse. Esto es muy parecido también a nuestra cultura de los guaraníes, solamente que aquí no era desierto, sino que aquí era quedarse un cierto tiempo o para beber la ubascuera lleva. Y después entonces también seminómadas nos movemos a otro lugar para que dejemos descansar esta naturaleza y nos pueda volver a dar todos los dones y riquezas que el Señor nos va regalando. Y así también entonces, cuando estamos hablando aquí del camino, es este camino, la vía, el sendero, que desempeña en nuestra propia existencia un papel esencial. ¿Por qué, queridos amigos? Porque el camino siempre nos está llevando hacia un destino. Un camino siempre nos muestra una dirección. Moto Vallajañeina. Es tan sencillo, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y Jesús mismo, que después en el Nuevo Testamento se nos presenta, ¿verdad? Y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, es Jesús el que se nos está mostrando y nos está diciendo, Arbi, bebe y peculiar. Porque Shaguatajina, yo estoy haciendo camino. Estoy a la puerta, dice el Apocalipsis, golpeo la puerta, te estoy llamando porque hoy tengo que entrar contigo para cenar. Es decir, es un encuentro personal contigo. Y así, queridos amigos, entonces esta palabra de Dios, hoy de un sentido teológico, respondiendo a esta preguntita, ¿verdad? ¿Qué es este camino? ¿Qué es este caminar de Jesús? Vaigo ve la ñandeyara y añandé en el Evangelio principalmente. Jesús que caminaba, recorría, llamaba a los que necesitaban, o a Tonchuecuera, y les llamaba una verdadera conversión. Así también, como la cosa más normal, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, utiliza este mismo vocabulario del halaj, del camino, del recorrer, para hablar de la vida moral y religiosa. Porque entonces no estamos hablando simplemente de un camino, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar para andar o transitar, sino que aquí nos está hablando también de un camino que nosotros tenemos que hacer en el sentido ético, en el sentido moral, en el sentido religioso. Y es esto lo que se mantuvo principalmente en la Biblia. Y entonces, queridos amigos, aquí cuando nosotros estamos mirando y estamos entendiendo esto, podemos mirar y podemos decir los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cómo Dios se va manifestando? Israel no puede contentarse con generalidades de orden moral. No podemos contentarnos con esto. Su experiencia religiosa le lleva mucho más lejos. Entonces aquí vemos que en la medida en que nosotros vamos entendiendo lo que Dios nos pide a nosotros, tenemos el ejemplo de Abraham, que se pone en camino siguiendo el llamamiento de Dios. Desde entonces comenzó una inmensa aventura, en la cual el gran problema consiste en reconocer los caminos de Dios y seguirlos. Queridos amigos, entendamos entonces aquí con esta primera experiencia. Abraham, el que comienza, Abraham, pueblo, padre, padre de los pueblos, padre de las naciones, Abraham, que somos nosotros que estamos en camino, que somos nosotros quien en ese camino vamos reconociendo a Dios. No es que ya tenemos todo hecho, queridos amigos, sino que nosotros, en la medida en que vamos mirando, vamos entendiendo, vamos escuchando, vamos viendo, vamos profundizando las propuestas de Dios también, nosotros entendemos lo que el Señor nos está ofreciendo y lo que el Señor nos está pidiendo. Pero dependerá de nosotros entonces, en la medida en que nosotros hagamos ese camino. Por eso decíamos, nos queda simplemente en el famoso lalaparei, ñeembarei, el bla bla, no, queridos amigos, sino que ahora nosotros entendemos y hacemos este camino que el Señor nos está ofreciendo y nos está diciendo que tiene que ser una realidad. Experimenta entonces el pueblo lo que es marchar con Dios, caminar con el Señor. Un Dios que camina con nosotros, un Dios que nos acompaña, y así entramos en su alianza.
En la medida en que nosotros caminamos y hacemos el camino de Dios, en esa medida también nosotros entramos en el verdadero camino que el Señor nos va ofreciendo. Porque upebe peñande ya sabe, ya hoy, ya igual ya hoy, ya mañana ya esa ñaina va peñande ya la ñande a pecha, ñande go ñañe pues no haya guatapona. Y por lo tanto, sensibiliza, qué linda esta palabra, sensibilizar. Entonces, queridos amigos, quiere decir que nosotros tenemos que hacer el camino. Ubeago dice y nace yo que fuera llevañande ya guatábana, porque solamente, como decimos también nosotros, con nuestras lindas frases, nuestras bien culturales, en el camino se hacen los bueyes y viven de la gente. Bebé. El bueye se hace entonces en el camino. Quiere decir, ubeareña putina, lleva. Entonces, y ahí se van haciendo los bueyes. En la medida en que vamos practicando, en la medida que lo vamos poniendo ahí, en acción. Mientras tanto, donde como hay. O si no le tareita, entonces, como dijimos, desde un aspecto teológico, simplemente en el aspecto moral, en el aspecto aquí, de la cabecita. Pero pues, como tantos lindos discursos, pues en la realidad, nunca nos llevó a ver. Estado prometen de peaje o prometen de amor, pero después, sin embargo, nada. En el camino no se hicieron ningunos bueyes. Es decir, no llegamos a nuestro objetivo. Y por eso, queridos amigos, hoy es tan importante un Jesús que recorre, un Jesús que camina y un Jesús que nos está sensibilizando. Tenemos que sensibilizarnos. Si nosotros no nos sensibilizamos, ¿saben qué? Yo recuerdo, queridos amigos, cuando era niño, ¿verdad? Entonces jugábamos famoso pende pube o poco entonces cosquillas en los pies, o si no cosquillas también a ver, o poco en tu costado, o si no ahí en tu rodilla, yo pude ser de celosos ahí, de lo sensible que uno es, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar solamente estas cosas. Bueno, bebé jugar, güey, yo pensé que depende de mi tano, ¿verdad? Pero aquí está, queridos hermanos, y ahora apliquemos, ¿verdad?, a una vida real de nuestra vida. ¿En qué capacidad que nosotros tenemos, nosotros podemos pensar, entender, y cuál es nuestra realidad de nuestra sensibilidad? Nosotros que somos sensibles, queridos hermanos, ante la realidad que nos rodea. Upeare con la importante tereía, lleva la yagua, taja esa. La experiencia de un sacerdote, queridos amigos, y de eso yo los hablo de todo corazón, ahora voy a cumplir 29 años de sacerdocio, y en el tanto caminar, y no solamente aquí en Paraguay, sino que por todo el mundo, corre por todas partes, ¿verdad? Y entonces, tantas clases de personas. Y he escuchado de todo, queridos hermanos. Está en el año potable. Hoy, cuapáramo guaycha, ¿verdad? Gente que verdaderamente sabe todo. Y te dice luego como una cátedra. Esa gente que no quiere trabajar. Esa gente que no le interesa nada. Pensé que la moría juria. No, queridos hermanos, no es cierto. Muchas veces somos nosotros que somos insensibles. ¿Por qué? Y porque nosotros no salimos a mirar y a entender que nosotros mismos somos los que estamos causando, ¿verdad?, ciertas dificultades o muchas dificultades en la vida de tantos hermanos que hoy tienen que estar en la calle, sin casa, sin techo, sin trabajo, sin hogar, o que tienen que prostituirse, o que tienen que hacer cualquier cosa, que tienen que estar en las calles vendiendo no sé qué cosa para poder sobrevivir. Con ese gen. O sea que nosotros ya somos luego. Dios ya nos creó luego así. No, queridos hermanos, yo les puedo decir que no. El problema es que nosotros somos insensibles. Entonces, hoy entonces estamos con una hermosísima oportunidad que el Señor nos está regalando. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces, Él dice en este llamamiento, en este camino que nosotros tenemos que hacer, es una sensibilización. Yaikiana, entonces, ser sensibles a esta aventura, consiste en reconocer el camino de Dios y sobre todo seguirlos. Y aquí nos pone un ejemplo muy lindo también, además de Abraham que sale, que hace su camino, nos pone el ejemplo que escuchamos en esta primera lectura,
de este 11º domingo que estamos celebrando hoy. ¿Y saben de qué nos habla? Del Éxodo. Éxodo significa que cuando hacemos camino, escuchen bien, queridos hermanos, si vamos a hacer un camino, quiere decir que vos tenés que salir del punto de origen. Quiere decir que vos tenés que salir de ese punto en que te encontrás, sea de tu comodidad o sea de tu esclavitud. Cualquiera de los dos, positivo o negativo. A bendiga tuya, a bella y salva. Porque todo el que va a hacer un camino, tendrá que hacer un camino en que tendrá que renunciar a ese punto de origen. Mi origen, si es un origen de comodidad, me va a costar sudor, empeño. Como también, queridos hermanos, aquel que está en la esclavitud, y yo eso les puedo decir, porque muchas veces hablo con los jóvenes que están en la droga, muchas personas que están en la caña. Así van a salir de ese punto de origen, queridos hermanos. Salir de esa situación es muy difícil, pero sin embargo hacer el camino significa salir del punto de origen e ir hacia un punto hacia donde Dios nos está llamando. Y tenemos que hacer y tenemos que mirar juntos, porque nunca y nunca vamos a ofrecer nada positivo, ¿verdad? A nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestra congregación y a donde estemos, ¿verdad? Así daño. Ya pitase siempre en ese lugar, todo origen en donde te encontrás, positivo o negativo, tiene que ser dejado de lado. Y ahí nos ponemos en camino, pero tenemos un destino, es decir, vamos hacia un lugar. En el camino encontramos también el mar. El mar tampoco le detiene al que está marchando. Ese es el Éxodo. El mar significa el agua, la imposibilidad de Coreye Yuhua lleva. Imposible. Y entonces uno es el momento en el cual se da cuenta de su propia limitación. Ese es el momento en que incluso Moisés, ¿verdad?, clama a Dios. Y en Deyara, nos encontramos aquí entre la espada y la pared. El mar que nos puede englutir, pero detrás también tenemos aquellos que nos están bombardeando y vienen persiguiéndonos. El faraón, con sus caballos y caballeros. Sin embargo, el Señor actúa en la medida en que nosotros clamamos y pedimos la fuerza de Dios. Upego dice entonces, ya pon la viñandera, lleva ya esa mañandera, ya atravesada. Y el Señor actúa. Y así entonces, fue el mar tu camino, nos dice el Señor, y tu senda la inmensidad de las aguas. Entonces, queridos amigos, hoy, tanto Israel como nosotros, porque hoy nosotros lo hacemos realidad para nuestra propia vida. Y así como Israel fue capaz de hacer su camino, también nosotros estamos llamados. Y de esta manera Israel se pudo salvar de los egipcios. Viene luego la marcha por el desierto en el combate en que Dios lucha por su pueblo y lo sostiene como un hombre sostiene a su hijo. Le procura alimento y bebida, busca un lugar para acampar y procura que nada le falte. Más lindo todavía eso. Entonces, en el camino, en el halaj, ya es huella lleva, y ande ya es caina. Va eva y gatuta la lleva, va ella y gatuta lleva ñande. Ya es cabe y pona mía ñandere cobebe guaná. Ya es caina, vamos procurando. Tenemos un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Realizarnos, planificarnos, porque es eso lo que Dios quiere de nosotros. El plan de salvación apunta siempre, queridos hermanos, a nuestra propia realización. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y por lo tanto tenemos que hacer este gran esfuerzo. Luchar, empeñarnos, buscar. Saber que Dios nos quiere, que Dios nos ofrece lo mejor de sí mismo para que nosotros, una vez que encontremos este camino, procuremos llegar a nuestro destino. Que la bendición del Señor descienda hoy especialmente sobre ustedes. Les bendiga a todos y que podamos hacer nuestro camino de felicidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.